Buenas noches. Quiero plantearles justamente una manera de entender la realidad y esto que llamamos globalización, una manera de interpretar el cúmulo de información que recibimos todos los días. Y bueno, quiero someterla a vuestra consideración. Evolutivamente, este 2011 es un año importante para la especie humana, porque en este mismo momento hay una nave, el Voyager, que está cruzando las fronteras del sistema solar. Es la primera vez que un artefacto construido aquí en la Tierra cruza esa frontera. Es un logro colectivo de la inteligencia humana, pero es un logro también de algunos visionarios que pudieron llevarla a la práctica. Y quisiera homenajear al gran astrónomo y divulgador de la ciencia, Carl Sagan, que fue, de alguna manera, el cerebro que estuvo atrás de eso que hoy podemos disfrutar, porque esa nave sigue enviando información desde allí a la Tierra y contándonos qué sucede allí. Supongamos que al cruzar el Voyager esta frontera, hay seres que habitan el universo, que detectan su presencia y quieren saber de dónde vino esa nave, quién la construyó. Estos seres ingresarían al sistema solar, irían descartando los planetas con los que se irían encontrando, percibirían que están inertes, que hay muy poca actividad en su superficie. Y al aproximarse harían ese mismo contraste. Les parecería que la Luna es bella, ciertamente, pero notarían que es muy distinta químicamente a la superficie terrestre, donde hay una actividad gaseosa muy importante, donde hay vientos, donde hay agua que circula, se evapora, se condensa y vuelve a caer en lugares distintos. Percibirían al planeta rodeado por ese manto, por ese ropaje de nubes. Tal vez se acercasen primero a un lugar donde fuera noche y percibirían una parte de ese paisaje. Notarían que hay seres que viven aquí que están conectados por una red lumínica, por una red de luz. Y seguramente prontamente se darían cuenta que no solo una red de luz une a seres que habitan este planeta, percibirían seguramente Internet, el gran fenómeno del presente, una red de intercambio de información que tiene nervios de vidrio, de fibra óptica, que tiene nervios de cobre, que tiene nervios que no tienen un soporte físico y que trasladan cantidades cada vez más grandes de información, y llegarían a la conclusión correcta. La especie que construyó esa nave es la especie que está construyendo en torno a su planeta esto que podría parecerles un cerebro global. Averiguarían, seguramente entrarían a Google, o entrarían a la Wikipedia, o entrarían a ver algo en YouTube, y averiguarían que nosotros nos llamamos a nosotros mismos Homo sapiens. Les parecería un poco egocéntrico posiblemente, pero encontrarían que, dentro de todo, ese nombre no está tan mal. Tal vez mapearían Internet, o googleando encontrarían esta figura, y confirmarían realmente estos seres están tejiendo redes continuamente, percibirían que históricamente esa red además se construye cada vez más rápido, que hay una ley de Moore que lleva a que cada 18 meses se duplica la capacidad de procesar información, se expande el ancho de banda, la circulación por Internet crece todavía más rápido que la ley de Moore, el software evoluciona más rápido todavía. Y quedarían con esa impresión, pero luego, bueno, empezarían a ver el planeta un poco más iluminado, percibirían que, si tuviesen ojos parecidos a los nuestros, predomina un color azul, un color verde. Y ese color verde les daría la pauta de que hay otros seres vivos de una especie distinta al Homo sapiens que también tienen características que son bien interesantes, porque son capaces de alimentarse de luz, son capaces de convertir la energía solar en materia. Y en ese proceso liberan oxígeno, que es el oxígeno que precisa el Homo sapiens para estar vivo. Y cuando miraran las zonas más verde intenso, bueno, podrían asociarlas a pulmones planetarios, porque allí se está bombeando oxígeno que nosotros no tenemos capacidad de ver, pero que sostiene todo, y verían formas que ciertamente se parecen a un sistema circulatorio, lo cual tiene lógica.
Cuando mirasen esas zonas verdes, percibirían que hay pequeñas lastimaduras. Mirarían con más detalle y dirían, pero hay zonas que no son verde tan intenso. Hay como zonas que están con un verde más pálido. Y al acercarse verían puntos rojos. Puntos rojos. Percibirían que fuego, si se aproximaran más todavía, confirmarían, hay fuego en los pulmones del planeta. Esto seguramente les parecería un fenómeno sorprendente, pero sobre todo, imagino yo, les parecería sorprendente encontrar que es la misma especie la que construyó Internet, la Wikipedia, las naves espaciales, la que está prendiendo fuego en los pulmones del planeta. Ahí el Homo sapiens ya les parecería un poco más dudoso. Pero como observadores que serían de una entidad de la que buscarían evaluar su estado de salud, empezarían a hacer mediciones. Tal vez en un comienzo creerían que es una batalla de una especie contra otras, pero verían en detalle que en realidad es una batalla que incluye también conflictos dentro de la misma especie. Tal vez verían a ese cacique que hace pocos días tuvo que informarle a la tribu suya que perdió todas sus tierras que van a ser inundadas para una represa en Brasil que se llama Belo Monte, nombre un poco paradojal para algo que va a inundar a ese bello monte. O tal vez conocerían la historia de ese Claudio que habló en TED este mismo año, habló sobre su esfuerzo por defender los árboles de la Amazonia y fue asesinado hace poquitos días. Empezarían a hacer mediciones. Medirían los fluidos, como se hace con cualquier cuerpo, como cuando nosotros nos hacemos un análisis de orina o de sangre. Al analizar el aire, no se sorprenderían en ver que la proporción de dióxido de carbono va subiendo año a año, y verían tal vez ese zigzag y entenderían que cuando es primavera en el hemisferio norte, donde está la mayor cantidad de vegetación, el dióxido de carbono baja un poquito, pero cuando viene el otoño vuelve a subir, tal como es una respiración. Pero la tendencia, les parecería una tendencia, bueno, importante, cada vez más dióxido de carbono. En este 2011 estamos llegando por primera vez a 400 partes por millón. Si analizaran el agua, percibirían también que está cambiando su composición, percibirían que los océanos se están acidificando gradualmente y que eso es una amenaza fuerte para la biodiversidad. En las zonas más verdes se está perdiendo las áreas de más biodiversidad sobre tierra firme. En los corales que están muriendo se está perdiendo las zonas de más biodiversidad oceánica. Podrían medir o mirar muchas otras cosas. La erosión, que es cada vez más importante. Percibirían que el agua que es potable para el Homo sapiens es cada vez más escasa. Se darían cuenta que la energía fósil que se acumuló justamente por la acción de los vegetales durante cientos de millones de años se está agotando muy rápidamente. Verían un conjunto de síntomas que les parecerían relevantes. Finalmente, como se analiza cualquier cuerpo, medirían su temperatura. Observarían que la temperatura va en ascenso. Medio grado, puede parecer que no es mucho, pero cuando tenemos fiebre, medio grado, bueno, puede ser no mucho, pero cuando viene el medio grado siguiente y el medio grado siguiente, eso es tan exponencial como la ley de Moore, como el cambio tecnológico. Cada medio grado significa muchísimo más que el medio grado anterior. Si de noche percibieron algo que parecía un cerebro global, de día tal vez percibirían algo que se parece a un cáncer global. Y dirían, bueno, la misma especie tiene comportamientos tan disímiles. Por un lado, una cosa, por otro lado, otra tan terrible. Y esa comparación seguramente a nosotros los humanos nos causaría enojo, nos parecería injusta, pero ellos la usarían técnicamente, asépticamente. Un cáncer son simplemente células de un organismo que dejan de sentirse formando parte de ese organismo, que empiezan a multiplicarse a una tasa mucho más importante de lo que lo hacían anteriormente, que no pueden ser controladas por su entorno, que no se controlan a ellas mismas y se multiplican locamente, aun cuando a largo plazo eso puede resultarles fatal. Tal vez no tendrían la certeza de que esa comparación fuese justa y medirían la población humana y allí tendrían otro dato muy fuerte, porque cada día
habitan la Tierra 200.000 personas más. Dentro de una semana vamos a hacer en la Tierra más de 1 millón más. Cada año, entre 70 y 80 millones de personas más. Una multiplicación en cantidad como nunca se dio antes. Se preguntarían si los humanos no tenemos señales de que hay desequilibrios que son muy fuertes. Y tal vez me dirían los precios de lo más básico, los precios que yo sigo por mi actividad de trabajo todos los días, los precios de los alimentos. Y verían que llevamos 9 años de cambio de reglas de juego. El precio de lo más básico, de los alimentos más básicos y de la energía, lleva 9 años de una suba impresionante. Que se interrumpió en el 2008 porque con el petróleo a $140 colapsó la economía brevemente, apenas se normalizó, los precios volvieron a dispararse, indicando algo, bueno, importante. La idea que yo quiero proponer es que la globalización está compuesta de 2 megatendencias radicalmente opuestas e incompatibles entre sí en el mediano plazo. Por un lado, disfrutamos de la construcción del cerebro global, disfrutamos de cada vez más banda ancha, disfrutamos de softwares nuevos que todos los días nos deslumbran. Pero por otro lado, los cimientos que tiene esa construcción de ese cerebro global se van erosionando literalmente día a día. Y esa dicotomía, de alguna manera, nos permite clasificar la información que recibimos cada día en un noticiero, en un diario, en 2 porciones: las maravillas de la construcción del cerebro global y las amenazas crecientes que tenemos. Esta suba de precios tiene expresiones sociales que son fuertes. Hace exactamente 1 año una ola de calor destruyó el trigo de Rusia. El trigo de Rusia es lo que se consume en Medio Oriente, países que consumen mucho pan, cuyas poblaciones crecen muy velozmente, pero que no tienen capacidad para producir su propio pan. Un vendedor de alimentos se suicidó, se prendió fuego y estalló una rebelión donde la gente pedía pan y libertad. Y lo sigue pidiendo, por suerte. Entonces, ante este comportamiento tan dual, podemos suponer que estos visitantes dirían, bueno, ¿dónde está la base biológica de que una misma especie tenga un comportamiento con una dicotomía tan increíble? Si nos quisieran analizar biológicamente, ¿qué analizarían de nosotros? 2 cosas. Primero, analizarían nuestro software, ese código que nos rige a todos los seres vivos. Al ver que ese código que tenemos es el mismo en todos los animales, en todos los vegetales, se darían cuenta de la lógica darwiniana. Todos formamos parte de un mismo árbol, todos tenemos seres humanos, primates, palomas, lechugas. Todos tenemos en el largo plazo un antepasado en común. Pero sobre todo, verían que ese software tan simple, con solo 4 letras, da 2 instrucciones a todos. Creced y multiplicaos. Tiene las instrucciones para construir un cuerpo y ese cuerpo tiene un objetivo, que es pasar este código a la generación siguiente. Y lo que nos ordena es reproducirnos, reproducir ese software. Allí entenderían por qué la población tiende a crecer, porque todas las poblaciones de todas las especies del mundo tratan de crecer lo más posible. Cada vez que veamos, cuando salgamos de aquí, a las palomas o a los gorriones o a los pastitos que crecen entre las baldosas, lo que están haciendo es captar recursos y tratar de reproducirse. Los humanos somos muy exitosos porque este ADN ha diseñado un cerebro muy potente con ese objetivo: escapar mejor de los enemigos, captar mejor recursos, conseguir mejor una pareja con la que reproducirnos. Entonces, además del ADN, analizarían no lo que tenemos en común con todos los demás, lo que tenemos de distintivo respecto a todos los demás, porque somos la especie que tiene el cerebro más potente de todas, la especie, bueno, que es capaz de pensar más en el largo plazo. Y al analizar nuestro cerebro verían algo muy peculiar, una forma muy extraña de estas células, las neuronas, que están
adaptadas a ser parte de redes, a trasladar la mayor cantidad de información, pero que en esa especialización que tienen prácticamente no se reproducen. La población de neuronas de nuestro cerebro es una población estable. Entonces volverían a analizar la población humana y verían que en los países que Naciones Unidas llama desarrollados, la población tiene un comportamiento, es la línea azul, una población casi estable. Y si sacáramos la inmigración, podríamos decir una población estable. Y la población de los países en desarrollo, que es una población que crece muy velozmente y que va a seguir creciendo muy velozmente. Y tal vez ellos, en su jerga, llamarían a unas sociedades neuromantes, donde la gente es más parecida a neuronas, se intercomunican muchísimo y simplemente mantienen su población estable. Y otras sociedades replicantes, donde la población sigue creciendo, el ADN se sigue replicando a una velocidad muy fuerte. Tal vez les gustaría comparar sociedades específicas y, por ejemplo, podrían comparar la sociedad de Egipto con la sociedad de Suecia, el norte de África con el norte de Europa. Y verían allí, claramente ustedes podrán adivinar, la línea azul es Suecia, una población estable de 10 millones de personas. La población de Egipto, el principal importador de trigo del mundo, ha pasado de 1950 hasta ahora de 20 a 80 millones de personas y sigue creciendo. Eso es un desafío muy fuerte. Verían además que la cultura de ambos países es muy diferente. En Egipto, decidir no tener hijos es una decisión que tiene una presión social muy negativa. Muchos de los comportamientos tienen esa impronta de la obligación que cada persona tiene de multiplicar lo más posible sus genes. En Suecia es bastante diferente. Imaginen lo que es ser homosexual en Egipto, penado con prisión, con lo que es ser homosexual en Suecia. A nadie en Suecia, o a muy pocos en Suecia, se les ocurriría cuestionar las opciones que cada uno adopte porque conduzcan o no a tener hijos. Tal vez entenderían que la palabra conservador refiere a conservar los valores que nuestros genes nos dictan y que ser liberal implica valores evolutivamente nuevos de privilegiar la felicidad personal y la libertad de opciones, donde el replicar los genes es una variable más en una estrategia de vida que es bastante más diversa. Si analizaran la población de América Latina, podrían comparar a Uruguay con Haití y verían una situación en Haití que es similar, una población que se ha multiplicado por 3 y es un país interesante porque ha destruido sus suelos desde la época colonial. Los españoles lo confundieron con el paraíso y hoy es tal vez más parecido a un infierno. Ha destruido sus suelos, es una población que no se sustenta y que ha entrado en un bucle de pobreza, alto crecimiento poblacional y dificultades enormes para sostener esa población creciente. Estos visitantes se irían y se irían seguramente con la duda. ¿Será que esta especie seguirá explorando los confines del universo? ¿O será que es una especie que finalmente colapsa por no saber cuidar sus recursos? Posiblemente se llevarían alguna noticia alentadora. Es necesario un cambio cultural, hay un cambio cultural que se está dando y genera oportunidades empresariales interesantes. Hay empresas que habitan el cerebro global y que están entendiendo la tendencia. Están entendiendo la dicotomía y están tratando de que predomine la tendencia inteligente. Esta dicotomía se da entre países, pero también se da si miramos con una perspectiva histórica, la transición de una cultura replicante a una cultura neuromante. Es una transición que se viene dando en el tiempo. Mi abuela tuvo 10 hermanos, yo tengo un solo hijo, y en el medio hay una generación de transición. Sé que yo no represento a nadie, pero estoy seguro que entre quienes escuchan, muchos
podrían levantar la mano y contar historias parecidas. Abuelos que tenían familias muy numerosas, familias actuales con menos hijos, donde la obsesión es dar una buena formación al cerebro de nuestros hijos. Esa transición ya ocurre aquí, en Egipto y en todas partes. Y lo que yo digo no implica menospreciar a los egipcios, por el contrario, implica celebrar la rebelión que han tenido y que ha interrumpido una sucesión genética que pretendía ser de padre Mubarak a hijo Mubarak, y están tratando de construir una sociedad en red democrática más liberal. Estos visitantes entonces se llevarían alguna noticia alentadora, se irían con la duda respecto a cuál tendencia va a predominar, y como todo viaje, no es viaje en ningún lugar del universo si uno no lleva un obsequio al lugar de donde vino, creo yo que elegirían como obsequio para llevar a su planeta un cactus, una tuna, podríamos decir. Podrían llevarse estas tunitas tan pequeñas, porque en su nave mucho espacio no tendrían. Estos son unos cactus del norte de México, del sur de Estados Unidos, llamados peyotes. Mucha gente en Uruguay no quiere a los cactus, dice que pinchan. Hay un mito urbano que dice que traen mala suerte, que es un mito horrible, francamente. Estas plantitas tan pequeñas están siendo también arrasadas en la costa de Uruguay. Lamentablemente los cactus están siendo pasados por arriba por la urbanización. En México están siendo pasados por arriba por la agricultura. Y hace miles de años que nos muestran lo que tenemos que hacer. Funcionan en energía solar, no dejan ningún residuo. Son una maravilla de diseño de ahorrar agua. Todo en ellos está hecho para ahorrar agua. Se arreglan con un suelo que no es una maravilla de fertilidad. Basta con que puedan apoyarse en una arena y ellos resisten. No crecen a una tasa exuberante, pero ahí están. Ellos crecen gradualmente, van formando redes con los microorganismos que están en el suelo y no vemos. Y una vez al año dan flores muy hermosas. No hay cactus que no dé una flor hermosa. Y en el caso del peyote, bueno, en su interior guarda secretos que algunos consideran que son bien interesantes. De alguna manera nos dan unas cuantas pautas. Suponemos que en el planeta donde vinieron estos visitantes no hay plantas prohibidas y no hay aduanas. Seguramente un planeta más evolucionado que el nuestro. Estamos ante una dicotomía, estamos ante un cruce de caminos evolutivamente. El cambio está ocurriendo, pero está ocurriendo muy lento. Las proyecciones de Naciones Unidas son que en 2050 vamos a ser aproximadamente 10.000 millones de personas. Tal vez, en este año vamos a llegar a 7.000 millones de personas. Cada 12 años sumamos 1.000 millones de personas más. La cantidad de hectáreas para producir alimentos es la misma, pero están cada año más castigadas, más erosionadas. Y hay proyecciones de Naciones Unidas, hay un escenario que dice que podemos ser 11.000 millones de personas. Va a ser muy difícil sostener la globalización tan hermosa con 11.000 millones de personas y las actuales pautas de consumo. Los países en desarrollo tienen urgentemente que estabilizar la población, pero no es solo la tarea de ellos. Si todo el mundo consume con las pautas de consumo de Estados Unidos, la principal economía mundial, es imposible. Si todo el mundo va a usar la energía fósil y va a hacer el despilfarro que hace en promedio un estadounidense, no va a ser posible sostener la globalización. La lógica de la historia, el sentido de la historia es esa transición cultural, y da la impresión que esa transición hay que hacerla más rápido de lo que se está haciendo. El cáncer es una enfermedad muy fea y es muy feo vernos como cáncer, pero es una enfermedad que en muchísima proporción se cura. Para eso se precisan dos cosas. Un diagnóstico lo más temprano posible, asumir ese diagnóstico y aplicar todo el conocimiento posible para frenar esa tendencia. Yo creo que debemos actuar cada uno de nosotros como médicos planetarios, como constructores de ese cerebro global. Y bueno, y tenemos dos caminos por delante. Uno, ser una especie más en vías de extinción, de las muchas que ya hay.
o construir un camino inteligente. Yo espero que esta presentación ayude a construir un camino inteligente. Muchas gracias.